¿Qué tal, Osvaldo? Hola, profe. Ahora les voy a exponer yo de el siguiente autor. Espérenme un tantito. Ahí voy, ahí voy. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Tengo que compartir la pantalla, pero... Bueno, eh, ¿sí me ven? Están entrando algunos todavía. Altanita y Liz. Porque ya está Liz. No, 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 todavía no está Liz. Meet. Altanita. Bueno. Miren, vamos a hablar ahora de, acuérdense que en Estados Unidos el psicoanálisis, los primeros 50 años del siglo XX, casi 60, no pega. Allá era el conductismo el fuerte y obviamente los críticos contra el conductismo, Bandura, Rotter, eh, que a su vez Rotter llegaba a la combinación de conductismo con cognitivismo, que le llama enfoque cognitivo-conductual. Para Ellis, la conducta se deriva del pensamiento. Entonces, ahí con eso se la arreglaron. Sin embargo, dejó un gran hueco también Skinner en otro aspecto que sería de tipo ético, porque los skinnerianos hacían investigaciones con ratas, con perros, y no les preguntaban al perro si querían hacer el experimento, ni a la rata. Entonces, mucha gente pues decía que era algo poco ético. Y también eh, antes de que surgiera el enfoque cognitivo-conductual, los humanistas empezaron a atacar a los conductistas en Estados Unidos. Acuérdense que el psicoanálisis, pues, fue atacado, pero no en todos lados, en Estados Unidos no. Carl Rogers es norteamericano y Rogers pertenece a la tercera fuerza, así se le llama. La primera fuerza es el psicoanálisis, digo, el conductismo, la segunda el psicoanálisis y la tercera el humanismo. Entonces estamos ya ahorita en otra, pues no es una crítica, es una postura diferente, que es el humanismo, lo crea Rogers. El máximo exponente es Rogers y Maslow, son los máximos exponentes. Sin embargo, pues hay un pleitecillo ahí de quién es el más importante, Maslow o Rogers. Mucha gente cree que es Rogers, otros creen que es Maslow. Y bueno, mejor no me meto en problemas. Bien, Rogers, él nació en un suburbio de Chicago, tuvo pues, muchos hermanos. Su papá fue muy exitoso. Ahí estamos viendo una foto de Carl Rogers con su hija. De hecho, las siguientes preguntas son sobre el humanismo. Desafortunadamente no logró consolidar ahí sus amigos en la escuela, porque a los 12 años tuvo que trasladarse muchas millas. Eh, Él les puso unos delfines como señal de libertad y señal de inteligencia. Para Rogers, el ser humano es primordialmente un ser libre y un ser inteligente.
no es así tan programable como diría Skinner o los cognitivo-conductuales. Él era un niño solitario, nunca no fue muy buen estudiante tampoco, pero tuvo una educación muy estricta. Él quería ser primero religioso y luego después, porque de hecho fue se enroló en un grupo de cristiano muy importante y se fue hasta Beijing a una congregación de niños cristianos. Bueno, pero a final de cuentas él acabó estudiando agronomía. Y eso es interesante porque se parece un poquito al asunto de Bandura. ¿Se acuerdan que él tapaba hoyos en Alaska? Que el maestro le dijo, pues vas a tapar teorías también, los hoyos de las teorías. Bueno, pues Rogers estudió agronomía, no estudió psicología, pero la agronomía, casi todo lo que después estudió como psicología lo comparaba con la agronomía. Decía que el ser humano era como planta, como una planta. Entonces, déjenme les digo por qué. Bueno, obviamente tuvo que decidirse porque estaba también a punto de ordenarse como pastor cristiano y también de terminar la carrera de agronomía, pero algo insólito decidió, se desanimó de la religión y se metió a estudiar psicología. Entonces, cuando estudia psicología, eh, obviamente que sus maestros no eran muy tolerantes porque pues, en los años 30, todo lo comparaba con las plantas. Decía, el ser humano es equivalente a una planta. Y alguien diría ahorita, pues las plantas no se mueven, están ahí condenadas al lugar donde, a menos que estén en una maceta, ¿verdad? Y alguien las mueva. Pero él decía que el ser humano era como una planta porque si a una planta le das luz, le das agua, le das abono, le das fertilizante, pues va a crecer bonita. Y que el ser humano, el abono, el agua, el fertilizante y el sol eran las condiciones sociales y por lo tanto necesitaba ser tratado de una buena manera para que sacara lo mejor del mismo. Ese es el enfoque humanista. Es muy diferente al enfoque conductista y al cognitivo conductual. Y al psicoanalista, pues está también totalmente opuesto. Porque dicho de otra manera, el psicólogo humanista cree que el ser humano va a dar lo mejor de sí mismo siempre y cuando tú le des lo mejor de ti mismo. Le des oportunidades. Sin embargo, esto no es tan cierto, ¿eh? Porque miren, gente que es multimillonaria y le da todo a sus hijos y los hijos llevan a la quiebra el negocio del papá. Pero Rogers sostenía que si un hijo era bien tratado, le daban todo, tarde que temprano iba a dar lo mejor de sí. Eso es en parte cierto, no es totalmente cierto, tampoco es totalmente falso. Como todo en la vida, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces hay hijos muy orientados, que muy sensibles, que necesitan que se les dé todo y que en efecto van a dar todo de sí, pero no es así no se puede generalizar tampoco, pero bueno. Entonces él estudia con Otto Rank, ahí les puse una flechita. Otto Rank es discípulo de Freud. Entonces trató ese Otto Rank de llevarlo al psicoanálisis a Rogers. Y Rogers eran puros pleitos con Otto Rank. ¿Sí? Otto Rank es más freudiano que Freud. El discípulo más querido por Freud, el único discípulo con el que no rompe. Con todos los demás rompió. Con excepción también de Sándor Ferenczi y con Ana Freud. Son los únicos con los que no rompí Otto Rank. Entonces, Otto Rank le decía, no, es que infancia es destino, es que todo lo que está en la infancia. Y Rogers lo contradecían en todo. Pero bueno, Otto Rank se dio cuenta de que no iba a convencer a Rogers de cambiarse de bando, por así decirlo, porque Rogers estaba muy metido en esta idea de la libertad humana y de que tuvieras las mejores condiciones de vida para poder ser un buen
tener un equilibrio mental y emocional. Entonces, Otto Rank le dice, bueno, escribe de eso. Si quieres ser alguien que contradiga a Freud y que contradiga a Skinner y que contradiga todo lo que han estudiado los psicólogos, escríbelo. Entonces eso lo llevó a este señor a escribir un libro que tengo autografiado, que es de Carl R. Rogers. Aquí está, miren la firma de Rogers. Ese libro es Consejería y Psicoterapia. Es el primer libro que escribió y que se hizo famoso. Counseling and Psychotherapy. O no sé cómo se diga. Bueno. Y luego, pues sí, gracias a Otto Rank empezó a escribir. Y si no, pues no hubiéramos conocido a Rogers. Entonces, él va a la Universidad de Wisconsin a estudiar. En ese entonces estaban de pleito los psicólogos. Unos estaban a favor de Skinner, otros a favor en ese entonces Rother tenía mucho peso con las críticas hacia Skinner en Wisconsin y también Bandura. Bandura apenas empezaba, todavía no hacía el experimento del muñeco Bob. Pero se desanimó mucho Rogers porque no se podían poner de acuerdo los psicólogos, estaban todos peleados entre sí. Y luego el humanista, pues más peleado que nada. Entonces en el 64, mejor se fue de Wisconsin porque era puro pleito ahí entre los psicólogos. Bueno, y se fue a California, a un lugar que se llama La Joya. No vayan a confundirlo con La Joya de aquí de León. La Joya, California, es el lugar más de caché, así como para los multimillonarios. Era un centro hospitalario y psicológico de la ciudad de Los Ángeles, en California, muy cerquita de Los Ángeles. Y es pues de mucho prestigio. Y ahí se fue y ahí de hecho murió, me parece, en La Joya, California. Pero miren, básicamente Rogers en un principio empezó a atacar al conductismo, pero conforme pasan los años, que empieza a crecer el psicoanálisis en Estados Unidos ya para la década de los 70, 80, que empieza a crecer porque la lucha entre de Bandura y de Rother contra Skinner y de los otros movimientos los debilitan a ambos. Entonces empieza a surgir el psicoanálisis y Rogers empieza a atacar a Freud. Entonces, así como tiene pacientes, Freud también tiene. Freud tuvo 128 pacientes. 123 más 5. Son 128, ¿eh? 5 fueron los célebres y los otros que son casi desconocidos. 123 son desconocidos y 5 que son clásicos. Son 128 más 5. Son 133. Sí, sí. Búsquenlo ahí en internet. Ahí se me fue ahorita el número, pero por ahí anda el número. Entonces, Rogers también estudia muchísimos pacientes. No sé si alguien me puso aquí cuántos pacientes eran. Bueno, él cree que, o sea, Rogers, que las personas son buenas y son saludables por sí solas. Lo único que se necesita es que tengan buenos padres, que tengan buenos ejemplos y van a dar lo mejor de ellos. O sea, él no cree que un golpecito en la infancia te va a traumar. O sea, él cree que el ser humano tarde que temprano lo va a superar y va a ser una buena persona. Entonces, él considera, miren, ahí les puse la foto de un borracho ahí tirado en el piso. Y una persona muy alegre. Bueno, para él, la salud mental es lo normal. El ser humano tiende a ser saludable. Sin embargo, los amigos, la sociedad te va jalando hacia las drogas, te va jalando hacia los vicios, y no es en sí propio de la naturaleza del hombre. Mucha gente ha etiquetado a la teoría de Rogers como una teoría muy simple, pero eso no es tan cierto. La teoría de Rogers es algo compleja, igual que la de Freud. No tan compleja, pero sí es muy compleja. Para Rogers considera que todos tenemos una fuerza vital que le llama la fuerza de la tendencia a la actualización. Todo mundo quiere
ser la mejor versión de sí mismo. Entonces es muy optimista sobre el ser humano. Él piensa que todos buscamos ser lo mejor, hacer lo mejor con nosotros mismos. Por eso les pongo ese árbol que trata de imitar un hombre, ¿verdad? Pues es un árbol ahí bien curioso que encontré en internet, que parece una bailarina, bueno. Entonces, inclusive decía que las piedras trataban de ser mejores. Cuando una piedra rueda tiende a hacerse redonda y a no tener asperezas. Ya ven que las piedras de río son muy redonditas y casi lisas. Bueno, o sea, también decía eso. A diferencia de Maslow, él cree que nada más hay una sola necesidad, la de ser mejores. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tenemos una fuerza en nuestro organismo para ser mejores. Que obviamente pues, para Freud no existía nada de esto. Freud consideraba que lo que habías vivido los primeros años de vida se iba a reflejar en tu edad adulta. Y postula pues muchos, esta situación del complejo de Edipo, cómo fue la relación de tus padres, qué tanto miedo le tenías a tu papá, si eras hombre, o a tu mamá si eras mujer. Pero para Rogers eso no es tan importante. Lo importante es que tenemos la gran necesidad de ser mejores siempre. Y bueno, en general todos los psicólogos creen que el ser humano es diferente a los animales. Rogers dice que no, que esa fuerza de ser mejores también está en los animales. Y bueno, déjenme les platico una anécdota de Rogers, que no la puse en las diapositivas porque se me pasó. Pero hagan de cuenta que la esposa lo manda al supermercado por víveres. Entonces, él se mete a su garage, que está oscurito y está de bajada, y saca la bolsa con víveres y se le cae una papa que recién había comprado en el supermercado. Esa papa se va rodando, él no lo sabe, se va rodando hasta una esquina, ¿sí? Del garage. Entonces, pasan 3 largos meses, se le olvida la papa, él sigue yéndose a sus compras y darnos sus terapias, pero esa papa empieza a salirle una plantita y por una rendija de luz, la plantita encuentra la rendija de luz y sale, y entonces le dice a la esposa, oye, ¿por qué hay una plantita que está saliendo ahí de la ventana? Y entonces se ponen a investigar y era la papa que se le había caído a Rogers. Entonces Rogers dice, de aquí me agarro, la fuerza de los organismos, hasta las plantas tratan de encontrar la luz y de dar lo mejor de sí mismas, porque no sé en qué ocasión se le cayó un garrafón de agua y la papa también de ahí se agarró para tener algo de humedad y de nutrientes, ¿no? Entonces él dice, la fuerza, todo organismo trata de hacer lo mejor con su vida. Claro que no explica que muchísimas semillas se quedan ahí aunque tengan fertilizante, tengan agua y tengan sol, no nacen, no nace plantita. Pero para él, pues él quería ver nomás lo positivo, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? También es algo diferente su forma de pensar. Según él, nos vamos a volver mejores. El ser humano tiene mucha capacidad para ser flexible y para adaptarse a situaciones nuevas. La famosa resiliencia pertenece a la psicología humanista, el que el ser humano pueda dar más todavía de lo que da, ¿no? Él dice que somos criaturas sociales, que vivimos en una cultura y una sociedad, que la cultura a veces interfiere con lo que somos. Él habla y hace un estudio porque se va a vivir a Papúa Nueva Guinea y observa a un ave que para atraer a los machos, el ave necesita tener una cola bien grande. Entonces, los machos, si la cola es chiquita, ni se enteran que anda por ahí el ave y no se reproduce. Entonces, el ave necesita tener una cola muy grande para poderse reproducir. Fíjense qué curioso. Si el ave tiene una cola muy grande, no puede volar. Entonces, un tigre o un gato montés se va sobre el ave que tiene un plumaje muy grande y una cola muy grande,
y pues la atrapa el animal, ¿verdad? El predador. Entonces, Rogers nota una contradicción en la medida en que el animal busca reproducirse, en esa medida el animal está siendo presa de que la case un animal predador. Hay una contradicción. Si el ave tiene la cola chiquita, vuela y se le escapa, pero no se reproduce. Si tiene la cola grande, se reproduce, pero si la cacha un depredador, la mata. Entonces, esa contradicción la observa en la sociedad. Dice, bueno, nosotros hemos construido una sociedad que nos da de comer a la hora que queramos. Es como el ave del paraíso, ¿sí? Es en este caso, para sobrevivir, pero al mismo tiempo se está contaminando el planeta. Entonces, está la contradicción ahí, ¿verdad? ¿Para dónde nos hacemos para tener más nutrientes y capacidad de alimentarnos bien, etcétera? O bien nos hacemos para el otro lado de no comer tan bien, pero no contaminar el planeta. Dice que ese es el ave del paraíso. No sé si les queda claro este punto. Y eso se lo aplica a las sociedades. Dice que estamos siempre en una lucha entre ser mejores para sobrevivir o ensuciar el planeta, que a su vez nos va a dañar a la larga, ¿no? Él dice, de la misma forma, nuestras elaboradas sociedades y las increíbles tecnologías, esas que nos han ayudado a prosperar y sobrevivir, pueden al mismo tiempo servirnos para hacernos daño y destruirnos. Y le llama él nuestra cola del paraíso. ¿Sí les queda claro este tema de la cola del paraíso? ¿No se les olvida? Porque se lo voy a preguntar, ¿eh? Y también no se les olvida lo de la papa de Rogers, que no la puse. Si no, ahí si alguien tiene dudas sobre la papa de Rogers, ahí se la preguntan a algún compañerito o me la preguntan a mí. Él habla del valor organísmico. Él dice que cuando tenemos hambre encontramos comida y que esa comida, la que sabe mal, nuestra naturaleza nos enseñó que no era sano, ¿sí? Son lecciones evolutivas, porque los venenos, pues, no saben amargos, no, ni de menso. El cianuro sabe amargo, el arsénico sabe amargo, pero algunas medicinas saben amargo y no son útiles. Entonces también ahí está la paradoja, ¿no? Entonces, el ser humano, él tiene una visión muy positiva del ser humano y cree que el amor, el afecto, la atención y la crianza son básicos para que el ser humano crezca. Él considera que uno de los grandes errores de los padres es cuando tú llevas un dibujo, aunque esté mal hecho, y te dicen, ay, hijo, está bien mal hecho el dibujo. Yo no te quiero así de tan mal dibujante. Entonces él considera que los padres deben de ser incondicionalmente positivos con los hijos, que es lo contrario de la conferencia que di el viernes. Bueno, en algunos casos sí, le vas a dañar la autoestima, pero en algunos otros casos lo vas a situar en la realidad. También habríamos que ver qué es más importante. A lo mejor en un dibujo no es tan malo que el papá le diga, ay, qué bonito dibujo. Pero en algunos otros casos, si el niño raya el sillón de la casa o lo navajea, pues no le vas a decir, ay, qué bonita que me navajeaste el sillón. Obviamente tienes que reprenderlo. Entonces, no es tan sencillo esta generalización de Rogers, ¿eh? En fin, bueno, Rogers dice que todos somos creativos. Rogers tiene mucha coincidencia con Maslow, no por nada los dos se consideran los más grandes psicólogos humanistas de todos los tiempos. Unos dicen que Maslow fue mejor que Rogers, otros dicen que Rogers fue mejor que Maslow, pero pues ustedes mejor peleense entre sí, yo no me meto en la bronca. O mejor no se peleen, mejor quédense así. Dice Rogers, igual que Maslow, que la libertad hace que la persona sea mejor, ¿sí? Si nosotros le damos libertad al ser humano, va a ser mejor, va a ser lo mejor que pueda.
Pero si le damos consejos y le decimos que no, ten cuidado, que no hagas esto. Si siempre estamos teniendo una visión negativa hacia el hijo y muy precavida, pues vamos a hacer que no haga nada. Entonces, no, pues tú invierte, pues que fracasó tu negocio y perdiste toda la fortuna del, bueno, vuelve a empezar o sea, él cree que hay que darle total libertad a los hijos y a los adultos, ya cuando sean adultos, para que hagan lo que puedan, porque a fin de cuentas van a hacer lo mejor, según él. Un consejo no va a ser bien recibido, y menos cuando eres adulto, porque tú sientes que estás haciendo lo mejor. Entonces, ese es su punto de vista, ¿no? Él dice que el azúcar, la harina, la mantequilla, el chocolate, nosotros estamos programados para que nos guste, pero la sociedad moderna está en contra del humano, porque para él siempre lo social es lo que está en contra del ser humano. El ser humano nunca va a estar en contra de sí mismo. La sociedad te va a poner pasteles, te va a poner harinas, te va a poner azúcar. Ya sabemos que dijo un químico, un premio Nobel de Química, que había 3 enemigos blancos: la harina, el azúcar y la sal, que son los enemigos blancos, los 3 enemigos blancos. La harina refinada, porque la harina que tiene cascarita, que es integral, no está totalmente blanca. Entonces, ¿por qué dijo que eran enemigos blancos? Porque son aportan demasiada calorías, casi sin nutrientes. El azúcar, la harina bueno, y la sal también es muy dañina. En exceso, claro. En pequeñas cantidades no. Entonces él hablaba de que era nuestra cola del paraíso, del ave del paraíso, porque en la medida en que hemos mejorado muchos procesos ambientales, químicos, etcétera, al mismo tiempo estamos destruyendo nuestro propio hábitat. Nuestro cuerpo es un hábitat, y cuando le metemos comida chatarra, estamos, ¿cómo se dice?, destruyendo nuestro propio hábitat. No nomás el hábitat de afuera, sino el hábitat de adentro. Entonces a eso le llamó valor organísmico. ¿Sí? Hay productos que no aportan valor organísmico. ¿Por qué? Porque la sociedad te los da con mucha facilidad. En la selva, cuando éramos Homo sapiens hace muchos años, tenías que conseguirlos y tenías que caminar mucho y hacer ejercicio y obviamente, pues no. ¿En qué lugar de la selva africana encuentras una hamburguesa? Pues en ningún lado, ¿verdad? Tienes que ir a una sociedad humana. Y bueno, según él, en millones de años el brócoli nos va a gustar, porque ya vamos a descubrir que eso es lo que nos da, es más saludable que el chocolate, ¿no? Entonces, él dice que en la medida en que crecemos, los demás nos dan lo que necesitamos, pero solamente cuando demostramos que lo merecemos. Y él insiste mucho en que la gente tiene que darnos cariño sin que nosotros demostremos que les damos algo a cambio, o que tenemos algún mérito. Por ejemplo, ahorita los que acaban de ganar el premio Nobel, pues todo el mundo los anda chuleando, ¿verdad? Su familia está que no se la acaba, ¿no? Y ellos están como que viviendo en un idilio. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué al premio Nobel? ¿Por qué no puedo yo amar a cualquier persona incondicionalmente, aunque le haya ido mal en la vida? A un vagabundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces él dice que las recompensas no se deben de condicionar, deben de ser siempre positivas. Esa es una de las grandes frases de Rogers. Hay que ser incondicionalmente positivos, este, y recompensar a otras personas de manera incondicional. Este es un asunto que, ¿se acuerdan que coincide con Karen Horney? Karen Horney, cuando critica a Freud, dice que la gente tiene necesidades de afecto, de aprecio, de cariño, y que deben de darse independientemente de cómo les vaya en la vida, ¿no? Entonces ahí por eso les pongo que coincide con Karen Horney, ¿sí? Entonces, él habla, porque también él nota, sobre todo porque estamos hablando de los 50,
En los 50 la sociedad norteamericana era muy dura, muy estricta. Nos quedan 10 minutos. Y él decía que... Ahí se me borró mi presentación, ¿o no? Ahí está, bueno. Él decía que un buen chico no era por fuerza un chico feliz. Entonces había mucha gente que es igual que Freud, ahí se parece a Freud, ¿eh? Porque decía que el padre, un padre demasiado hostil con el hijo, pues sí, parecía que el hijo era muy bueno, pero por dentro estaba bien traumado. Entonces él también habla de la autovalía positiva condicionada. O sea, mucha gente cree que si el papá no lo festeja, no le apoya cuando está en una época de crisis, de que está sufriendo, que le está yendo mal, que el papá llegue y lo regaña, fíjate, en vez de que el papá te apoye, vamos a suponer que tienes un coma diabético y vas al hospital y el papá llega, ya ves, te dije que no comieras azúcar, te dije, en vez de que el papá se ponga de tu lado, cuando menos mientras pase la crisis del coma diabético, ¿verdad? Te va a dañar la autoestima, le llama él autovalía, porque tu autovalía se va a condicionar por lo que diga el mundo externo. Y fíjense, ahí se relaciona con Albert Ellis, porque no tenemos que hacerle caso tanto al mundo. Entonces decimos, Rogers pensaba que no tanto que nosotros estemos mal, sino que el mundo cuando nos critica tiene que ser muy cuidadoso, no debe de destruir tu autovalía, porque él más que nada hablaba de autovalía. Eso se los pongo con un colorcito con negritas. Pero yo hago un comentario de que la autoestima se ve dañada, porque así es como yo la conozco, pero le llama autovalía. Bueno, no hay bronca. También él nota otro detalle de los adultos que no son congruentes. Por ejemplo, un adulto está fumando y regaña al hijo porque fuma. Entonces no hay congruencia. Muchos padres se portan, son tremendamente mañosos los padres, mujeriegos, parranderos y jugadores, como decimos acá en México. Y no le permiten al hijo que juegue baraja, no le permiten al hijo que, que, que ande de mujeriego, ¿verdad? Y si lo ve tomar, le pone una regañiza. Sin embargo, el papá toma el papá. Entonces él habla de que tiene que haber una congruencia desde el hogar y en la propia sociedad para que la gente forme un verdadero self, porque entonces hablaríamos de una especie de falso self, una mentira, se crea una mentira, porque cuando yo veo que mi jefe, yo por quedar bien con mi jefe lo alabo, lo halago, pero mi jefe es un pésimo jefe, pues obviamente le estoy formando un falso self. Él se siente muy grande, maravilloso, y sin embargo, pues no está llevando por buen camino a la empresa, ni está dando un buen ejemplo. Entonces, para Rogers es muy importante la congruencia. Fíjense, son tres elementos muy importantes para Rogers: la empatía, que no la hemos visto, creo, la congruencia y el respeto incondicional. Tú tienes que respetar a las personas, les vaya como les vaya en la vida. Si los atropella un camión porque ellos mismos decidieron ponerse frente al camión, tú tienes que respetarlos, ¿no? No tienes que criticarlos. Para Rogers, la crítica es lo peor que daña a un ser humano, ¿sí? Y otro elemento es la incongruencia. Cuando no te critican, pero hacen lo contrario de lo que te dicen, entonces, y bueno, y la empatía, ¿verdad? Eh, eh, para Rogers, nosotros siempre vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos, tenemos un ideal del yo. En ese aspecto concuerda con Freud, tenemos un ideal del yo y tenemos una forma de valorarnos, ¿sí? Eh, Igual que Horney hablaba de que hay un espacio que es lo que yo creo que yo soy,
y hay otro espacio de lo que yo creo que debería de ser. Y entre ese espacio hay una incongruencia. Si mi papá, por ejemplo, de niño me decía que tenía que ser, que al lograr a cierta edad, por ejemplo, tener una carrera, y todavía no la tenía a esa edad, había un espacio que no había cumplido. Pero a fin de cuentas, Roger se fijaba mucho en que los padres generaban este tipo de problemas, porque nunca estabas a la altura de lo que te pedía el papá. Entonces él también concuerda con Karen Horney. ¿Se acuerdan que Karen Horney hablaba del yo ideal y del yo real? No sé si lo recuerdan, que hasta habló del pacto con el diablo cuando de plano te creías el ideal y se te olvidaba, ¿sí? A ver, alguien me está hablando, déjenme ver quién es. No sé si sea de aquí de la escuela. Ah, no, son de otro lado. Déjenme seguir compartiendo a Rogers. Creo que me salí de compartir la presentación de Rogers. Bueno, ahí va de nuevo. Ya me lo terminamos, ya nos quedan 3 minutos y cachito. ¿Hasta aquí alguna duda de Rogers? ¿No tienen dudas sobre Rogers? ¿No tienen dudas? ¿No? Él era muy optimista. De hecho, lo apodaban los conductistas el chico bueno. Y a su grupo les llamaban los chicos buenos. Obviamente que era una burla, ¿no? No era porque fueran buenos. Bueno, sí también, pero era como decir ingenuos o tontos, ¿no? Eh, eh, Dice él, si nos han enseñado que nos sintamos mal si no tenemos suficientes ingresos económicos, entonces el trabajo traerá a flote dicha incongruencia, el trabajo será muy amenazante. Pero para él, esto provenía mucho de la casa, de los padres y del entorno. ¿Sí? La ansiedad es una señal positiva, según él, fíjense, de que algo no está bien y que tenemos que arreglar. Rogers habla de las defensas y casi igualito que su archienemigo Freud, dice que también tenemos defensas y que las usamos cuando queremos ocultar algo. Por ejemplo, él hablaba mucho de la negación. El ser humano le gusta negar cuando algo le incomoda o cuando algo no le conviene, lo niega. ¿Sí? Fíjense, la negación de Rogers incluye lo que Freud llamaba represión. Nada más que Freud le llamaba represión y Rogers le llamaba negación. Claro que también Freud habla de la negación. ¿Sí? Por ejemplo, un alcohólico que dice, no, yo no soy alcohólico. Ese es un mecanismo de negación. Pero para Rogers casi todo era la negación. Y había otra que era la distorsión perceptiva, que era una forma de ver las cosas a tu propia conveniencia. ¿Sí? Entonces, bueno. Él casi no cree en la neurosis, casi mucho menos en la psicosis. Para él la psicosis ya es un problema biológico, ¿no? Y la neurosis se da por estos 3 elementos que les digo y se los repito. Tus padres no fueron empáticos contigo, no fueron congruentes, no te produjeron congruencia y no te respetaron incondicionalmente. Para él, lo peor que puede hacer un padre es juzgar a un hijo por sus hechos. ¿Por qué? Porque para Rogers el ser humano siempre está evolucionando. Entonces, si hoy me equivoco, no debo de ser regañado porque mañana tal vez no me equivoque. Pero si me regañan porque me equivoqué, me voy a quedar con ese trauma de que me regañó mi papá y no voy a salir adelante. No sé si hasta, bueno, realmente son muchísimas diapositivas las que hice de Rogers, ¿eh? Es muy, muy, muy grande sus puntos de vista, pero se los resumí lo más que pude. Acuérdense los 3 principios: empatía, congruencia y respeto incondicional. Vamos a dejarle aquí. Ya les mandé las preguntas. Si tienen dudas, me pueden consultar en cualquier momento por WhatsApp. Les mando un abrazo con mucho cariño y ya me voy porque nos va a sacar Zoom.
¿Sí? Gracias, profesor. Adiós.